Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día redondo como la rueda de un tractor. Hoy quiero compartir contigo un review de un plugin que es una auténtica bestia. Es el Saturation Knob de Softube. Y fíjate que el propio Michael Brauer, productor y ingeniero de mezcla de Rolling Stones, de Bob Dylan, Paul McCartney, Coldplay, con un montón de Grammys, decía: mi respuesta cuando me contaron que el Saturation Knob era un plugin gratuito fue: ¿estás loco? ¿De verdad? Es demasiado bueno para ser gratuito. Lo utilizo para hacer mis guitarras más gruesas y más agresivas, para hacer las cajas de una forma natural mucho más brillantes, para hacer mis kicks, mis bombos mucho más pegones, para calentar mis voces. Básicamente funciona bien en cualquier cosa. Saturation Knob debería ser renombrado por Attitude Adjuster, es decir, ajuste de actitud. Si un plugin puede ser adictivo, Saturation Knob es ese plugin. Fíjate que es una herramienta brutal de saturación a coste cero para ti, y si quieres bajártelo ahora mismo, te he preparado una guía de plugins gratuitos, un PDF con un montón de enlaces de descarga directa a un montón de plugins completamente gratuitos y completamente legales que yo utilizo en mi día a día y que puedes descargarte ahora mismo en el enlace que está apareciendo en pantalla, el enlace que te he dejado debajo de este vídeo, produceaudio.net/gratis. Y como te digo, es un recurso brutal con un montón de enlaces a un montón de herramientas que te van a costar 0 pavos y que, como te decía, son completamente legales. Y antes de entrar a ver en acción el Saturation Knob de Softube, que lo vamos a ver además con varios ejemplos diferentes, debemos entender qué es la saturación, para qué sirve la saturación, cuándo vamos a utilizar saturación, porque no deja de ser una herramienta al servicio del artesano, como un taladro al servicio de un carpintero. El carpintero no siempre utiliza su taladro para todas las funciones, sino que utiliza solo el taladro cuando necesita hacer un agujero, porque sabe cómo funciona un taladro y qué resultados entrega un taladro. Imagínate si un carpintero utilizara todo el día el taladro para todo, desde luego sería un desastre. Y lo mismo pasa cuando estamos mezclando, produciendo música y siempre utilizamos los mismos plugins una y otra vez de forma autómata y sin pensar y sin entender qué son y para qué sirven. Por eso recuerda, camarada, la saturación es un tipo de distorsión que añade por sobrecarga de los equipos, es decir, porque hay un input demasiado fuerte a los equipos, una serie de armónicos y también compresión de codo suave a la señal que pasa por el equipo que satura, ¿no? Lo que hace que esa señal sea algo más grueso y más rico a nivel sonoro, porque tiene más, digamos, frecuencias en la zona audible, en la zona donde el oído humano funciona mejor, y también hace la señal más estable a nivel dinámico, porque como está aplicando también un poquito de compresión de codo suave, pues lo que está haciendo es que la diferencia de volumen entre cada golpe de la señal sea menor. De hecho, tienes aquí, por un lado, una EQ para que veas una curva parecida a lo que la saturación va a aplicar a tus señales. Fíjate que hay una caída en el subgrave y también en el brillo de más arriba, en la zona de 15, 16, 18.000 hercios, y por otro lado hay una potenciación en el medio grave, en la zona de 150 a 400, y también, sobre todo, en la zona de medio agudo, que, como te decía, es la zona donde la oreja, el oído humano, rinde mejor. Por eso, cuando aplicamos saturación a una señal, normalmente se percibe un poco más nítida, porque se carga de armónicos, de contenido armónico, en esa zona de medio agudo que va de 1000 a 7, 8000, ¿vale? Por otro lado, tienes una representación de un compresor también para que entiendas más o menos lo que le va a pasar a tu señal cuando la satures. Por un lado, vas a obtener un efecto como si hubieras aplicado una compresión de codo suave, fíjate en la línea del codo del compresor, y por otro lado sería una compresión con un valor de ataque relativamente rápido. Entonces lo que vamos a tener es una señal más estable, pero con un poquito menos de ataque, con un transitorio un poquito menos pronunciado. De hecho, dependiendo del equipo por el que pases una señal y con el que apliques saturación, e incluso dependiendo del input que le metas a ese equipo, pues vas a obtener distintas coloraciones, distintas saturaciones como resultado. Y aquí tienes los 3 tipos más comunes de saturación que te vas a encontrar en el mercado, tanto en hardware como en software. Por un lado está la saturación de cinta, que emula el sonido del audio grabado en máquinas de cinta que introducen armónicos impares e incrementos no lineales en la respuesta de frecuencias, y que suele provocar una caída en las frecuencias agudas y un pequeño realce del medio grave, además de mitigar los transitorios creando un tipo de compresión que redondea la señal, como te decía antes. De hecho, la saturación de cinta suele aportar a una señal pues un poquito de calidez y un poquito de pegada en el sentido de grosor de cuerpo, aunque le reste un poquito de transitorio, y también le da un poquito de dimensión, un poquito de profundidad, como te decía antes, con una pequeña caída en el brillo más digital, más IFI, y también con un pequeño redondeo de esa zona de medio grave, y por supuesto con esa adición de armónicos en la zona de medio agudo. Por otro lado, tienes la distorsión de válvula, que emula el sonido del audio grabado a través de amplificadores de válvula, que introducen armónicos y también algo de compresión suave. De hecho, si le aprietas al input de un previo o de un plugin que emula un previo de válvulas, la saturación que vas a obtener puede añadir muchísima agresividad y muchísima distorsión a tu fuente, e incluso quitarle absolutamente toda la dinámica y todo el ataque, toda la, digamos, el
transitorio. De hecho, este tipo de saturación suele aportar calidez, suele aportar musicalidad e incluso agresividad a tus señales y puede también incrementar el volumen percibido y la redondez de esa señal a la que le aplicas esa saturación de válvula. Por último, saturación de transistor, que emula el sonido del audio grabado a través de circuitos basados en transistores que introducen armónicos impares en esa zona de medio agudo y algo de compresión de tipo hard clipping, entregando un sonido suave o bien agresivo dependiendo de cómo le metas ese input, como decíamos antes. Suelen aportar grano tipo fuzzy, ¿no? Una coloración súper cálida y pueden reducir el ataque de una fuente porque mitiga los transitorios y los armónicos superiores. Y por supuesto pueden entregar un tono más suave y más meloso con valores moderados de input, pero si le aprietas, como te decía, el input, desde luego vas a destrozar la señal. Así que fíjate que 3 tipos de saturación que nos sirven para, ahora que sabemos qué es la saturación y qué tipos tenemos a nuestro alcance, pues entender cuándo es un buen momento para aplicar saturación para solucionar el problema que tenemos delante de las orejas. En primer lugar, puedes utilizar saturación para matar el brillo digital ese de alta resolución de a partir de 15-16.000 hercios, que no tienen las producciones analógicas, como decíamos antes, pero que es muy frecuente esa resolución de agudo en el mundo digital. Por eso, si quieres analogizar un poco tus señales digitales, puede ser una buena opción aplicarle saturación. Por otro lado, si quieres darle una señal redondez, cohesión incluso entre pistas en una mezcla y quieres en definitiva añadir vida ensuciando un poquito la señal y, como te decía antes, añadiendo un poco de grano y añadiendo una especie de filtro que le quita resolución y que la lleva más al mundo analógico que al digital, pues desde luego la saturación puede ser una gran aliada para ti. También si quieres destacar una señal en una mezcla sin tener que subir su volumen, sino su presencia. Como te decía antes, la saturación, uno de sus rasgos elementales es que añade armónicos en la zona de medio agudo donde tu oído humano rinde mucho mejor. Por eso, si tú añades una serie de armónicos a esa zona de medio agudo, la oreja va a percibir mejor esa señal sin tener que subirle el volumen en la mezcla. Estamos subiendo, digamos, la presencia de esa señal. E incluso la saturación te va a servir para destrozar de forma parcial o de forma total una señal, pues con un propósito artístico. Así que ahora que tenemos, digamos, un pequeño control teórico sobre qué es la saturación y cuándo podemos aplicarla, vamos a intentar ver este plugin de Softube, el Saturation Knob. Vamos a verlo en acción en unos multitracks en el DAW. Y fíjate que yo estoy trabajando en una mezcla donde tengo aquí mis pistas de batería y he duplicado la pista de caja para poder aplicar el Saturation Knob a una copia de mi caja. Fíjate, escucha la batería con su caja original. Fíjate que es una caja que tiene pues cierto transitorio, tiene cierto ataque, pero probablemente tiene poca cola, tiene poco armónico, tiene poco brillo. Fíjate lo que pasa cuando pasamos a la pista de Saturation Knob, que ahora mismo tiene la misma ganancia, es decir, el mismo volumen final que la pista original. Fíjate. Fíjate cómo de repente estamos percibiendo la caja mucho más cercana, mucho más fuerte y realmente no le hemos subido el volumen. De hecho, si yo hago un matching y bajo con un trimmer a un volumen, digamos, percibido similar entre la caja 1 y la caja 2, fíjate. Fíjate que bajando el volumen para que el volumen final percibido sea similar, tenemos una caja con más brillo, con un poquito menos de pegada, pero más cuerpo, y una vez más, pues la saturación nos está ayudando a redondear la zona de medio grave y sobre todo añadir armónicos en esa zona de medio agudo. De hecho, si te fijas en el plugin, en el Softube, es simplemente un knob que tú puedes ir subiendo o bajando, cuanto más lo subas, más saturación va a aplicar, y luego tiene aquí un simple conmutador donde puedes elegir entre mantener el grave, neutral o mantener el agudo. Si eliges la opción Keep Low, mantener el grave, el saturador se va a centrar más en saturar las frecuencias medias y agudas, manteniendo el grave de una forma más natural y más parecida al original. Si te vas al Keep High, el saturador lo que va a intentar es saturar mucho las frecuencias graves y dejar las frecuencias agudas, digamos, más intactas. Y en el modo neutral, lo que obtienes es una saturación, digamos, más homogénea en todo el espectro de frecuencias. Yo para la caja he elegido el Keep Low para mantener un poquito el cuerpo y la pegada de la caja y saturar más las frecuencias agudas y obtener un poquito más de armónicos en esa zona. Fíjate una vez más en la diferencia entre la caja original y la caja con este saturador.
Es más, podríamos aplicarlo en paralelo, es decir, no aplicarlo a toda la señal de la caja, sino mantener la caja original y sumar en paralelo un poquito de saturación. Fíjate que tienes la opción de aplicarlo tanto en la pista directamente como hacerlo en paralelo y mantener tu pista original, en este caso de caja, y sumar una pista hipersaturada con el Saturation Knob de Softube para, bueno, pues añadir un poquito de armónico y añadirle un poquito de lo que le falta a tu caja original. Fíjate que también lo he hecho en una pista de bajo. Yo tengo aquí mi bajo original. Fíjate cuando paso a la pista saturada, que es esta de aquí, que tiene el Saturation Knob, donde también he utilizado la función mantener el grave para no perder el cuerpo del bajo. Fíjate cómo tenemos un poquito más de rascado en la zona de medio agudo y que el bajo de repente brilla un poquito más, aunque está al mismo volumen. Y una vez más, fíjate que le tengo que bajar 9 dB y medio para tener un volumen final percibido similar. Fíjate en la pista de bajo con la batería y con las guitarras. Fíjate cómo de repente, aunque el bajo sigue sonando con el cuerpo que tiene que sonar y sigue estando detrás de mis guitarras, de repente se percibe un poquito más nítido porque está, digamos, ganando un poquito de armónicos en esa zona de medio agudo donde el oído humano rinde mejor. Así que fíjate que aquí un par de ejemplos de el uso del Saturation Knob en una caja, en un bajo, pero esto lo puedes utilizar para tus guitarras, como decía Michael Brauer, puedes utilizarlo en guitarras, en voces, en sintes, siempre que quieras, como decíamos antes, añadir un poquito de coloración analógica o añadir un poquito de redondez y un poquito de homogeneidad o hacer que una señal se perciba un poquito más nítida o incluso destrozarla. Fíjate que el Saturation Knob te puede servir para muchísimas cosas y, como te decía, es un plugin completamente gratuito que puedes descargar hoy mismo. De hecho, tienes otros plugins de emulación analógica que puedes descargar también, como el SansAmp, que es una saturación de ampli de tipo válvula y de tipo transistor, o el Head Crusher de Audio Assault, que es una saturación de tipo transistor también gratuito completamente, o el IVGI de Klanghelm, que igual que el Slate Digital Revival combina varios tipos de saturación en un solo plugin. Es decir, que tienes un montón de opciones y un montón de coloraciones diferentes que puedes descargar de forma completamente gratuita y añadir a tu arsenal de efectos hoy mismo. De hecho, una vez más, si quieres tener los enlaces a los principales plugins gratuitos de internet, plugins que yo utilizo en mi día a día y que te recomiendo que te descargues cuanto antes, recuerda que te he preparado esta guía en PDF con enlaces de descarga directa, un montonazo de herramientas para tus mezclas y para tus producciones a coste cero y 100% legales. La tienes en el enlace que está apareciendo en pantalla, que tienes debajo de este vídeo, produceaudio.net para gratis. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.